¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Hoy es martes 12 de agosto, son en punto de las 9:30 de la noche, hora de México. Les doy la más cordial bienvenida y gracias por su atención. El tema principal del programa es el existencialismo es un humanismo, parte 1. Hoy hablaré de lo que sea el existencialismo, esta corriente que nace allá en Europa, en Francia, y comentaré de algo, un libro precisamente que se titula así, de Jean-Paul Sartre. En las ideas principales iremos sacando algunas reflexiones en torno a este librito muy sabroso, muy rico para leer y escuchar. Un programa de esto en un martes por la noche. Aquí en Jalapa, Veracruz, está lloviendo y está también la neblinita para tomarse un café muy sabroso. Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo mi nombre, Alberto Rafael León Ramos. Busquen por allá en Facebook como Alberto Rafael León Ramos o como Soliloquios de un Metafísico. Antes de empezar, y como siempre, les voy a hacer invitaciones. Por un lado, quiero invitarlos a que pasen a la página del COELI, Colegio de Estudios Libres, que tiene su Gaceta Orbi. Ya publicaron el año 1, número 1 de julio de 2014. Pronto estará saliendo la número 2 y lean los artículos que hay ahí interesantes. Entren, también tienen una página de Facebook como Coeli, en Twitter también, y estamos ahí hermanados con la revista del Colegio de Estudios Libres para difundir el conocimiento y la cultura. Entren a la página. También quiero invitarles a la página de Tlanesli, este periódico hecho aquí en Jalapa, que está cumpliendo su 4º aniversario y que tiene diferentes artículos interesantes, tiene muchas cosas ricas, sabrosas para leer, para degustar. En su edición de agosto, entre las muchas que tiene, entre muchos artículos que tiene Envidia de otro lector, Lección de vida, ¿te acuerdas que te dije mientras yo viva no te va a faltar nada? El niño que se creía Dios, Esperanza, etc. Entren a planesti.blogspot.mx. Saludos al maestro al maestro Víctor Manuel Vázquez Gándara. También entren a la página de la revista que lleva mi amigazo, el maestro Adán Reyes Román. Saludos hasta allá, también a Jazz y al bebé que viene por este mundo. La revista se llama Revista Literaria Alternativa El Culo del Mundo. Tiene su edición en línea, van en la edición número 15. Van a sacar pronto otra. La dirección es qdemun.blogspot.mx, o búsquela por ahí en Face también, o en Google como El Culo del Mundo, revista literaria
de literatura alternativa que tiene el maestro Adán Reyes Román. Espero les guste, les agrade y se metan a esta lectura sabrosa que nos proporcionan estas fuentes de cultura, de conocimiento y que tenemos acceso gracias a ella por medio del famoso Internet. Estamos aquí en la era de las tecnologías. Saludos a todos, comuníquense por dónde andan. Saludos a todos los que nos escuchan desde Chiapas hasta Huayacocotla de México hasta las Europas. Bueno, saludos a todos ellos. Bien, entonces entramos en el asunto de analizar el texto del existencialismo es un humanismo. Ustedes se han preguntado qué es el existencialismo, qué es esta corriente filosófica. Ustedes se han preguntado quién es la figura más notoria del existencialismo. Bueno, pues les quiero comentar que la figura más notoria del existencialismo, hay otras obviamente, es este fulanito que se llama Jean-Paul Sartre, nacido allá en el año de 1905. Les cuento que él fue profesor de liceo, también fue novelista, dramaturgo, un escritor político y que recibe toda la influencia del pensamiento fenomenológico de Husserl, de Edmund Husserl, este alemán, y de Martin Heidegger, de quienes procede, gran parte de las ideas. Aunque Heidegger luego señala en algún texto, en una carta, la diferencia que lo separa, toda esta distancia que lo separa de Sartre. Es interesante que un filósofo como lo es Sartre se meta no solo en los vericuetos de la filosofía en sí, como lo puede ser su obra más representativa, que es El ser y la nada. Esta obra editada en Losada, que está muy grande, es extensa, es como una crítica de la razón pura en cuanto al tamaño, que se lee muy sabroso. Yo la tengo editada aquí en Losada y también tengo esta novelita sabrosa, la de la náusea. Entre otras, también escribió teatro. Jean-Paul Sartre se metió al teatro. Su obra es muy amplia. Como ya dije, su obra capital es el ser y la nada, que fue escrita ya en el año de 1943. En 1960 escribe otra obra, La crítica de la razón dialéctica. Tiene muchos ensayos, o alguno de Baudelaire, El existencialismo es un humanismo, Las situaciones, entre otras. Y las novelas que lo marcan como existencialista, que son La náusea, de allá del año de 1938. También tiene unos de relatos, también habla de esta parte de la existencia, del estar en el mundo del sujeto, de la persona, aunque parte de un subjetivismo, él lo dirá ya en el existencialismo es un humanismo, pero diferente al subjetivismo cartesiano del cogito ergo sum, es diferente. El sentido primario de lo que sea el existencialismo, como su propio nombre lo indica, es la prioridad de la existencia sobre la esencia. Esto lo dirá en su famosa frase de Sartre, lo cual equivale a invertir los términos tradicionales, pero aceptando el mismo esquema de la ontología tradicional. Hay que recordar eso. En cierto sentido, se podría decir que la filosofía de Sartre es una ontología tradicional, escolástica o fenomenológica, pero sin trascender sus planteamientos y conceptos fundamentales, ¿no? Eso hay que aclarar. Por eso los que maneja constantemente son estos como la nada, el ser, el en sí, el para otro,
etcétera. Esto lo podemos ver en este libro que les he comentado, que se llama El ser y la nada. Para Sartre, el ser del hombre se interpreta como pura conciencia, con lo cual, de cierta forma, regresa o toma el planteamiento de Edmund Husserl. La conciencia es un ser para el cual es en su ser cuestión de su ser, en tanto que este ser implica un ser otro que él. La conciencia es un ser para el cual es su ser conciencia de la nada de su ser. Esto lo dice Sartre. Es así que plantea este problema en términos de conciencia, lo que aproxima mucho más a Husserl que a Heidegger. Eso es obviamente notorio, ¿no? Por la parte de la conciencia, el ser, y esta forma de abordarlo. Por lo demás, bueno, muchas de sus ideas han sido formuladas por estos filósofos, o bien por Ortega, José Ortega, que ya hablé aquí en este programa. En cuanto a algo muy interesante, el proyecto o la elección, y esta es la famosísima frase que todo mundo cita, que todo mundo dice, y por la cual regularmente se identifica al existencialismo, aunque bueno, Ortega ya lo había dicho con antelación, que dice en Sartre que el hombre está condenado a ser libre. Aunque bien Ortega ya lo había enseñado con anticipación y él mencionaba que el hombre es forzosamente libre. Es libre obviamente para todo, menos para dejar de serlo. Pero a la vez, obviamente ha tenido la evidencia de que si bien el hombre elige siempre, no todo en su vida es objeto de elección, menos la circunstancia ni la vocación, ¿no? Jean Paul Sartre profesa esto que él llama un ateísmo consecuente, ya que funda razones a veces consideradas injustificadas o un poco débiles, este temple fundamental frente a la realidad, que es la evidencia de que todo está de más, y por tanto la náusea, como tratará algunos de sus libros, el hombre es esta pasión que para fundar el ser y constituir el en sí, el ens cansa suis es de Dios, pero la idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano. Entonces el hombre es una pasión inútil. Esto rememorando un parte del ser, el ser y la nada y la náusea. Esta filosofía de Sartre tuvo muchos detractores en su tiempo. Por un lado, la parte de los comunismos, también se le acusaba obviamente de ateo, de ateísmo, de llevar al hombre a la inacción. Más adelante explicaré un poquito por qué no lleva al quietismo, a la inacción, y él mismo lo dice en la obra del existencialismo, es un humanismo. Es así que Sartre se mete no solamente en la filosofía, también toma la literatura para expresar y hacer un análisis más allá de lo fenomenológico del ser, del estar, del hombre en el mundo, pero con esta visión de no un proyecto ya dado. El hombre se tiene que construir, se va haciendo a partir de ya estar en el mundo, estar en esta circunstancia y tener que elegir qué hacer. Dirá también que hasta el no elegir ya es una elección. Esta parte entonces es la que forma que la existencia sea primero, sea la radical forma primigenia de ser, y luego a partir de eso y de las elecciones que se tomen como proyecto de vida se conformará la esencia. Estos dos conceptos netamente filosóficos, existencia y esencia, los retoma de otra forma, y como alguna vez comentará a algún compañero, se le pone un rostro a la filosofía de Sartre, aunque hablando los mismos términos desde la filosofía de histórica, la historia y la filosofía. Sartre se pone a filosofar, tomando en cuenta al hombre individual, a este individuo,
a este sujeto, a esta subjetividad, tomando en cuenta todas las afectividades, todo este patos que tiene en este estar en la realidad, en el mundo que le ha tocado vivir, y en ese sentido es construcción de sí mismo. La influencia de Sartre es enorme, también es muy conocida su relación con Simone de Beauvoir, esta novelista y autora también de estudios filosóficos, como puedo recordar El segundo sexo, o Albert Camus, y después Albert Camus, lo del mito de Sísifo, y también se mete y está enmarcado en el existencialismo, aunque después tiene una separación ahí con Sartre, ¿no? Maurice Merleau-Ponty también es influido por Sartre, pero también por los filósofos alemanes, y eso lo podemos constatar en sus obras. La filosofía de Sartre y el existencialismo tiene una sazón sabrosa, porque es como hasta cierto punto muy accesible, muy llamativa para el conjunto de las personas que se interesan o alguna vez en su vida han usado el término "estás muy existencialista hoy", o "qué pensamiento tan existencialistas tiene". Y esta palabra se ha degradado tanto, se ha malinterpretado, pensando que los existencialistas o el existencialismo lleva por un lado a una inacción, y también pensando que el existencialismo es esta filosofía que no remite nada más que a la tristeza, o que no remite nada más a sentimientos negativos, y que se parece fundar en la lectura de la náusea, dado que el personaje que describe a Isard, se llama Roquentin en español, no sé la traducción en francés, ya me dirá muy bien la pronunciación, pasa por ciertas situaciones que realmente no le llevan a mostrar ningún signo de ningún sentimiento, ¿no? Por lo cual se piensa que el existencialista es este ser asiago, triste, este ser echado a menos en un rincón y que no le interesan las demás personas, por lo cual ser un existencialista, o hasta ciertos casos, es vestirse con el pelo largo, los pantalones rotos y andar de camisa negra, y no le importa nada más que el sí mismo, y andar pensando en los rincones. En esta descripción casi estoy haciendo la descripción de un típico estudiante de filosofía, porque también es un cliché que se tiene de los estudiantes de filosofía, maestros de filosofía, estas características, ¿no? El existencialismo, por un lado, es esta filosofía que nace, hay que recordarlo, después de las guerras mundiales, y que se preocupa obviamente de describir esta situación que le acontece al mundo, al filósofo que le atañe, y que le lleva a pensar más allá de las generalidades de las metafísicas, de los universales, y lo lleva a centrar la reflexión filosófica en el hombre concreto, individual, real, por decirlo así, y que lleva a la filosofía misma a pensar su situación a través de todos los conflictos bélicos que se generan allá en el viejo continente, la famosa, tan visitada Europa. En ese contexto nace el existencialismo, y obviamente tiene unas posturas muy interesantes, tiene unas posturas muy su generis, como lo puede ser esto, que la existencia precede a la esencia, que el hombre está condenado a ser libre, también que no es una filosofía del quietismo, sino una filosofía de la acción, y que, como lo dice la conferencia que dio Sartre, el existencialismo es un humanismo. Esa fue cuando ya en el año de 1945, allá en 29 de octubre, dio la conferencia Sartre en un lugar muy abarrotado. No esperaban que tuvieran el lleno que tuvieron,
dado que el existencialismo estaba cobrando bien renombre, fama allá en París, por lo que esta conferencia, por un lado, es una divulgación de los puntos principales del existencialismo y también, por otro lado, es una defensa, una apología de lo que sea el existencialismo y ser existencialista, y Sartre lo marca en esta conferencia. Y en el libro que tengo yo editado por UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, al final tiene las respuestas, bueno, hay preguntas, entonces habla preguntas del público y las respuestas de Sartre, eso complementa ricamente, sabrosamente, esta conferencia que yo tengo en esta edición de bolsillo. He visto otras ediciones en PDF que solamente dan la conferencia y ya, pero aquí en este librito que tengo la complementa sabrosamente en cuanto que pongan las preguntas y respuestas que se dieron después de la conferencia que dio Sartre allá en París. Y entre los puntos principales, yo quiero comentarles tranquilamente por qué el existencialismo es un humanismo, y empecé el programa con una cita de Sartre porque se me hace pertinente, bueno, primero contextualizar quién es Sartre, de dónde viene, más o menos qué hizo, ¿no? Publicó no solo filosofía, se metió en teatro, se metió en la literatura, se metió en la filosofía, dio clases también. Y en este librito muy corto, más que exponer las ideas, las grandes ideas filosóficas como lo puede hacer en El ser y la nada o en la crítica de la razón dialéctica, lo que hace, como ya bien dije, es defender los puntos principales a los que han atacado el existencialismo, y también las respuestas que él da a la mayoría de malinterpretaciones que se tienen de lo que sea ser existencialista, o que se diga que Sartre no necesita que Dios exista para crear valores, ya que el proyecto de crear estos mismos depende radicalmente del hombre. Este punto es muy fuerte porque cambia la noción de, por un lado, responsabilidad. La responsabilidad no cae en un Dios creador, en una deidad, sino cae específicamente en el hombre. También la libertad, que al fin y al cabo no es libertinaje, libertad y libertinaje no es lo mismo, aunque pareciera, y achacársela así al existencialista y al existencialismo, que como el hombre es libre, es ser libre, puede hacer lo que quiera, cosa más errada que también defiende a Sartre en el libro. También otros empieza a hablar de manera muy general cómo entiende él lo que sea subjetividad, dado que acusan al existencialismo de que la filosofía existencial es esta filosofía del subjetivismo, y acepta que es un existencialismo subjetivista. Empieza por la subjetividad, pero explica también por qué la subjetividad es diferente a la cartesiana en cuanto al cogito ergo sum, sino en cuanto al cogito ergo soy. Es la forma en que se defenderá Sartre para diferenciarse radicalmente de lo que sea el subjetivismo cartesiano, pues todos, bueno, la mayoría sabemos que es cuando se inicia la modernidad, cuando allá mi compadre René Descartes escribe las meditaciones metafísicas y, sumido en sus disquisiciones, llega a esta verdad eh, indudable, ¿no? La de cogito ergo sum. Y ahí empieza toda la reflexión metafísica para construir este edificio epistemológico que no tuviera falsación alguna. Muy bien, pues ese no es el sentido que Sartre toma como el existencialismo en una forma del punto de partida subjetivista, sino es otro. ¿Cuál es ese? Bueno, el subjetivismo que se da cuenta que toda la acción tiene que empezar desde el sujeto mismo, pero en las acciones y en las elecciones que se tengan tiene que contemplar a los otros, porque mi decisión me afecta a mí y al conjunto, a todos los demás. En ese sentido pone varios ejemplos
mostrar que el subjetivismo, que el subjetivismo es la forma en que inicia el existencialismo para fundar esta parte del entendimiento de su filosofía desde una manera radical y, digamos, ponerlo así a ras de piso al entendimiento común que se entiende por subjetivismo y dejar de lado estas cargas metafísicas, estas cargas modernas de lo que sea el subjetivismo. Y el problema del subjetivismo y el objetivismo, digamos que no se encuentran en ese tenor en Sartre, ni mucho menos en lo que quiere explicar. Entonces, el asunto de entender al existencialismo es este precisamente porque toma las nociones de la filosofía y entra en ella radicalmente de otra forma, tratando de llevar la reflexión a otro punto. Por eso el existencialismo dirá por un lado y toma existencia y esencia, dirá que bueno, la existencia es más importante que la esencia y la existencia determina cómo va a ser la esencia, pero quitando todos estos velos metafísicos, va a hablar de la esencia del sujeto, ¿no? El subjetivismo, de cómo va a ser, y en ese hacerse tiene que elegir un proyecto al cual desarrollarse y abrirse al mundo, con lo cual ya por un lado está eligiendo, es ser libre, hasta no elegir, es una elección, dirá Sartre. Por lo cual el existencialismo no remite a pensamientos negativos, a ciertas tristezas, a ciertas inconformidades del mundo, sino precisamente remite a lo contrario, a acción. La acción es la que va a determinar precisamente la forma en que la existencia sea configurada y lleve a crear una esencia de tal o cual forma. Esto y muchas otras cosas muy importantes que quiero ir comentándoles, pero en la primera parte del programa quiero dejarlo hasta acá para seguir en la segunda parte que va a tardar unos minutos. No se vayan. Los voy a dejar con algo sabroso del cuarteto Milan Latin Jazz que se titula Primo.